Buenas, esto es un video que surge sobre todo por las dudas que han tenido acerca de cómo implementar la función de hash universal dentro de una tabla de hash. Vamos a estar explicando acá algunos casos particulares de cómo hacer la implementación sobre todo del insert y del search utilizando funciones de hash universales. Recuerden que el problema acá estaba en generar distintas funciones de hash para evitar justamente que todas las llaves estén en una sola posición. Entonces, por ello, teníamos primero un universo de llaves, después un universo de funciones, y las llaves estaban asociadas a una función que podía ser diferente, esa función de hash. Entonces, las funciones de hash que vimos de ejemplo en videos anteriores tenía la siguiente forma: de entrada, como siempre, una llave, dependía de dos valores, A y B, y estos valores eran seleccionados random de dos conjuntos formados a partir de un P' que dábamos al inicio de la implementación. No voy a entrar en detalles acá porque ya se explicó en el video que habla justamente de la función de hash universal. Entonces nuestro universo de funciones quedaría de la siguiente manera: todas las funciones generadas a partir de la estrategia de esta estrategia de acá. Bien, una primera estrategia de implementación es usar una sola función de hash. Nuestro universo va a estar compuesto de una sola función. ¿Cómo sería? Al inicio de la implementación vamos a definir el tamaño de los slots de nuestra tabla. Vamos a definir un P' más grande que M. Supongamos que esto es una función que me da un primo mayor que M. Vamos a definir dos valores random, A y B, todo inicialmente, y estos valores van a ser fijos. De esta manera, el insert ¿cómo sería? Recibe una tabla y una llave. Vamos a ejecutar una función de hash que nos va a dar una posición en el cual insertar la llave, y vamos a decir si la tabla en esa posición está vacía, entonces inserto la llave, y si no, supongamos que estamos resolviendo las colisiones por encadenamiento, tenemos una lista, entonces vamos a simplemente en esa posición insertar en la lista nuestra llave. Fíjense que A y B fueron definidos inicialmente, entonces cada vez que venga una llave yo voy a usar la misma función de hash, no varía. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué es universal esta función? Porque A y B fueron seleccionados de manera random al inicio, entonces no sabemos qué función de hash se va a usar. Se va a usar la misma siempre, pero inicialmente no sabemos. Entonces, no hay, de alguna manera, si algún adversario o alguien quisiera que nuestras llaves tengan una disposición para que queden todas en el mismo slot, no podría hacerlo porque inicialmente nuestra función de hash va a variar en dependencia de los patrones de A y B que se seleccionen al inicio. ¿Cómo sería la búsqueda? La búsqueda muy simple. Aplicamos la función de hash. Si en esa posición no hay nada, entonces retorno nada, no existe elemento. Y si está, es decir, si es distinto de none, entonces vamos a buscar en la lista resultante por la colisión. Vamos a buscar justamente esa llave. Veamos un análisis del costo temporal de esta función, del search. Nuestra función de hash se ejecuta en orden constante. Recuerden que esto es muy importante, tiene que ser siempre la función de hash tiene que ejecutarse en orden constante. El if y el return son operaciones constantes también, al igual que el else. Entonces, el costo computacional va a estar acá, asociado a la búsqueda de los elementos en la lista, pero ya vimos en videos anteriores
que el orden de esa búsqueda va a estar asociado a n sobre m, donde n es el posible tamaño de la lista, donde n es el número de llaves, perdón, y m es el tamaño de nuestra tabla. Entonces el orden para el caso peor del search va a ser de un O de n sobre m. Esto ya lo habíamos visto. Bien, vamos a crear ahora una función de hash universal que tenga varias funciones, que no tenga una sola. Este es otro tipo de diseño de implementación de un hash table utilizando función de hash universal. Vamos a decir que ese tamaño va a ser constante. Yo voy a generar un número constante de funciones y vamos a ver cómo trabajar con ellas. Primero defino el m, defino el p' y defino una lista de elementos en los cuales voy a guardar los valores de A y B que se van a ir obteniendo de manera random. ¿Cómo sería un insert? Sería, genero random los valores de A y B, como ya habíamos visto, los inserto en la lista, los voy guardando, calculo mi posición utilizando la función de hash y esos valores de A y B, y aplico lo mismo. Si se encuentra el elemento en esa posición, es decir, si hay none en esa posición, guardo la llave, y si no, tengo que insertarlo en la lista que se generó producto de las colisiones. Fíjense que ya ustedes también se han ido dando cuenta que resulta difícil saber entonces qué función de hash se utilizó para cada llave. Tendría que recorrer cada una de los valores de esta lista donde están guardados los valores random que se fueron generando en cada uno de los insert, y saber y buscar mi llave por cada una de las funciones de hash que se obtienen con estos valores. Bien, veamos una solución a esto. Una solución a esto sería utilizar un tamaño de lista constante. Es decir, supongamos que definimos solamente 10, 20, 100 funciones de hash, nada más. Entonces, todas nuestras llaves van a estar incluidas en nuestra tabla utilizando algunas de esas 100 funciones de hash, nada más. Entonces, ¿cómo sería el insert? Si el tamaño de mi lista todavía es menor que ese constante definido inicialmente, entonces yo genero los dos valores y los inserto en la lista. Si no, entonces yo voy a generar un índice random y voy a extraer dos valores de la lista que guarda los valores generados random. De esta manera yo obtengo la selección de la función de manera random, porque una vez que yo completé la cantidad de valores A y B que yo definí inicialmente, entonces yo lo voy a ir seleccionando de manera random. Genero mi función de hash, me da la posición y simplemente aplico lo mismo para el insert. Si no existe elemento en ese lugar, lo guardo, y si está, lo inserto en mi lista. ¿Cómo sería un search? Entonces, ahora sí podríamos buscar dada una llave en la tabla, recorriendo justamente mi lista de elementos generados, de elementos A y B generados random, que representan mis funciones de hash. ¿Cómo sería? Mi resultado inicialmente es none, porque puede ser que no esté. Entonces, mientras ese resultado siga siendo none, yo voy a extraer, justamente lo que voy a hacer es recorrer. Esto significa un iterador, lista de A y B current value, significa que voy a iterar por cada uno de mis elementos en la lista. Voy a extraer los valores de A y B que guardé en cada uno de mis insert. Voy a generar mi función de hash, que me da una posición, y si esa función de hash es distinto, si mi tabla en esa posición es distinto a none, entonces voy a buscar en la lista esa llave y lo voy a guardar en result. Fíjense que eso se va a hacer tantas veces en result exista el resultado de esta búsqueda sea none. En cuanto encuentre un valor, termina el ciclo y retorna el resultado.
y lo vamos a hacer también por cada uno de los elementos de A y B que fueron generados al inicio con los insert. Veamos un análisis del costo computacional. Sería la primera operación, orden constante. Este ciclo, el while, se va a ejecutar C veces, donde C es la constante que definí para los valores que se van a almacenar en mi lista de A y B. Es decir, es el número de funciones de hash que yo definí previamente. Y es un valor constante, yo lo defino al inicio y voy a trabajar siempre con esos valores. Es decir, con esa cantidad de funciones de hash. Entonces, este ciclo se va a hacer C veces, donde dentro del ciclo vamos a tener la primera operación es de orden constante, porque lo que vamos a hacer solamente es acceder a un índice en la lista y lo vamos a ir moviendo en cada iteración. Vamos a ejecutar nuestra función de hash en orden constante también. Una comparación se realiza en orden constante y ya vimos que la lista, la búsqueda de una llave en una posición representa la búsqueda en una lista y el costo computacional de esto es n sobre m. Entonces, al final, la suma de todos los órdenes nos queda como el total sería O de C, donde C es mi constante, de n sobre m. Entonces, como C es una constante, podemos decir que el costo computacional de la búsqueda quedaría en O de n sobre m. Bien, espero que les haya quedado claro cómo implementar una tabla de hash utilizando función de hash uniforme. Cualquier duda saben que pueden escribirnos y yo trataré de alguna manera de hacérselo lo más claro posible.